existe este embargo, este bloqueo económico, y si bien ha obligado de alguna forma a los cubanos pues hacerse autosuficientes, porque eso hay que recordar, digo, una de las teorías, o uno de los puntos de la teoría económica es que ningún país es autáctico, ¿sabes? Es autosuficiente, depende de otros, ese es el sentido de la economía, cambio, comercio. Sin embargo, pues en caso de Cuba, más de 60 años en estas condiciones, y a pesar de todo, pues han logrado mantenerse. No hay, hay muchas cosas que se le podría admirar a Cuba, ¿no? Ejemplos de desnutrición infantil, ¿no? Los mejores médicos del mundo, y podemos decir también maestros, docentes. Es tan complejo entender el fenómeno de Cuba que llega un punto que cuando se polemiza si hay alguna clase alguna clase de crisis como la que está ocurriendo ahorita y se hacen protestas, uno ya no sabe también, por ejemplo, qué es lo que está pasando. A mí me gustaría profundizar en esta expresión en Cuba. ¿Hay libertad de expresión en Cuba? Porque hay puntos que sostienen los opositores, tanto internacionales como interiores, de que no hay acceso a Internet en Cuba. No se puede acceder a Cuba en Internet para expresar lo que está pasando y acusan, ya sabes, ¿no? Lo típico de siempre, que si el socialismo, que si el comunismo. Quiero preguntarte, ¿cómo ves este tema de libertad de expresión en Cuba? ¿Existe realmente la libertad de expresión en Cuba? Y si consideras que realmente hay una dictadura política en Cuba proveniente desde los Castro. Interesante pregunta, mi querido Manuel. Esta crisis, y me faltó decirlo y lo quiero agregar, también se da, por ejemplo, hay una crisis eléctrica, hay cortos, apagones en Cuba, y hay que decirlo, Venezuela y Cuba son aliados, y esto sí lo quiero dejar claro. Y como también Venezuela tiene sanciones, y como no ha podido entregarle petróleo a Cuba, por eso también hay problemas. Y eso también no lo está mencionando, que como Cuba depende del petróleo venezolano, y como a Venezuela también lo están asfixiando económicamente y con sanciones, pues no puede haber libre comercio. Entonces eso me gustaría dejarlo. Por otra parte, yo me di la tarea, mi querido Manuel, el día de ayer, de contactar a algunos amigos cubanos que tengo y gente que conozco de Cuba, y sí me platicaron que sí la libertad, según el criterio de ellos, sí está un poco restringida. O sea, la verdad, las redes sociales sí están un poco controladas. Incluso me comentó un amigo cubano que Fidel Castro no quería que las redes sociales fueran para todos los cubanos, o sea, que tuvieran acceso. Pero su hermano, Raúl, sí, y por eso tienen Facebook, tienen Twitter, tienen YouTube y pueden comunicarse. Si hay es que mira, mi querido Manuel, analizar el gobierno de Castro no lo podemos analizar como lo hace la oposición en México, de manera lineal, con un solo punto de vista, sino tenemos que ver todos los puntos de vista. O sea, tenemos que ver todos los puntos de vista. Entonces, pero eso es lo que me dijo un cubano. Pero también platiqué con otro cubano, porque no podemos nada más quedarnos con un punto de vista, pues me comentó que sí es libertad y que el gobierno está preocupado en dar educación, en dar salud, que realmente es una propaganda de Estados Unidos para derrocar ya por fin al gobierno de los Castro y de Díaz-Canel. O sea, este cubano me dijo, bueno, es que es una propaganda del imperialismo, porque ellos utilizan mucho esta palabra, el imperialismo nos está atacando. Pero también hablé con otro cubano que vive en Miami, que muchos cubanos que viven en Cuba los consideran traidores por irse a Estados Unidos, pues me dicen que es una dictadura, que está apoyada por el chavismo, que se fortaleció gracias a Chávez. Entonces, tenemos varias posturas, mi querido Manuel. Por ejemplo, hay cubanos que están de acuerdo con la revolución, pero hay otros que detestan la revolución cubana, dicen que los llevaron a la ruina, que el socialismo no funciona. Bueno, y tenemos otros que están de acuerdo con el modelo, que tienen educación, que tienen salud, pero hay otros que dicen que no tienen libertad, ni siquiera para viajar, que tienen que pedir permiso para poder salir. Entonces,
Y sí es importante tener, mi querido Manuel, la opinión de estos cubanos para poder más o menos dimensionar, porque los medios de comunicación, mi querido Manuel, también juegan con campaña negra. Tenemos, por ejemplo, los medios de comunicación, por ejemplo, The Guardian, The Financial Times, todos los medios norteamericanos, pues obvio que van a pegarle a Cuba, ¿no? Al gobierno comunista. Pero, por ejemplo, si estamos viendo el gobierno, por ejemplo, los medios de comunicación de Rusia o también los chinos, pues están pidiendo que detengan el bloqueo, que ya lo quiten. Por ejemplo, el Global Times, que es un periódico cercano al Partido Comunista Chino, me atrevo a decir que hasta es dueño de ese periódico, pues mencionan que Estados Unidos debe de parar con este bloqueo. Pero también debemos de recordar que Rusia y China también tienen intereses sobre la isla. No podemos pecar de ingenuos. Por eso es la geopolítica. La geopolítica, mi querido Manuel, no podemos verlo entre buenos y malos. Los buenos, los malos, los blanco y negro. No, porque aquí hay intereses también. El gobierno de Fidel Castro, a mi criterio, creo que no supo dejar el poder. Continuó muchos años. Ahora, también entiendo que tuvo que quedarse en el poder porque tenían un bloqueo, o tienen un bloqueo económico, que viene desde Kennedy. O sea, es un bloqueo que ha ido asfixiando a Cuba. A lo mismo lo estamos viendo con Venezuela. O sea, estamos viendo cómo los están aislando y los medios de comunicación no te dicen el por qué los están aislando. ¿Sí? El problema de Venezuela ya sabemos que es el petróleo. El problema de Cuba es que está en un punto geopolítico. Está el Golfo de México, está el Mar Caribe, hay grandes reservas de petróleo, son una potencia azucarera, o sea, tienen características geopolíticas muy importantes. Que el gobierno comunista de Castro cometió errores, creo que sí los cometieron. Y por eso Cuba tiene problemas que la gente ya está harta. Y la pandemia, pues fue un problema o algo, más bien un factor, mi querido Manuel, que agudizó este conflicto social. O sea, los cubanos ya están hartos, quizás no tanto del gobierno, mi querido Manuel, sino también ya del bloqueo. Porque hay algunos cubanos, por ejemplo, yo hablé con una cubana el día de ayer por mensaje y me dijo, es que a veces queremos que ya se vayan los comunistas para ver si tenemos libertad económica o quizás caigamos como en el caso de Colombia ahorita, que por cierto no lo menciona, ¿no? El caso de Colombia con las manifestaciones que ha hecho Iván Duque. O sea, si te das cuenta, mi querido Manuel, hay muchas perspectivas con respecto a la revolución de Fidel Castro. Algunos dicen que triunfó, pero algunos dicen que no. Pero eso es una perspectiva de los cubanos. En mi juicio, mi querido Manuel, creo que no es fácil para el gobierno de Castro implementar el modelo, sobre todo por su ubicación geográfica. No es lo mismo implementar el socialismo en Asia, por ejemplo, Vietnam, ¿no? O China. O sea, no es lo mismo porque depende de las características geográficas y dónde estés ubicado. Eso sería mi punto de vista. Muchísimas gracias, José Manuel. La verdad es que